Bienvenidos a un nuevo video de Medicina 3000. Hoy hablaremos sobre un tema muy importante, criterios de intubación en un paciente politraumatizado. Para comprender mejor estos criterios, vamos a hablar sobre intubación endotraqueal. ¿Qué es la intubación endotraqueal? Va a ser un procedimiento médico en el que se va a introducir un tubo a través de la boca o la nariz hasta lo que es la tráquea. Esto nos va a permitir asegurar la vía aérea y permitir la ventilación pulmonar. Su objetivo es garantizar una vía aérea permeable y mantener una adecuada oxigenación y ventilación del paciente. ¿Por qué es importante la intubación endotraqueal? Es muy importante porque nos ayuda a mantener a pacientes estables debido a que muchas veces por algún traumatismo, por alguna afección o alguna disfunción neurológica, estos pacientes suelen verse afectados en la función respiratoria, por lo cual vamos a encontrar que su ventilación y oxigenación van a estar en niveles bajo lo normal. Dentro de lo que es la intubación endotraqueal vamos a tener un procedimiento, una serie de pasos que nos van a permitir realizar correctamente la intubación endotraqueal. El primer paso es la preparación. Se va a administrar oxígeno y en algunos casos sedación o anestesia. ¿A qué se refiere con esto? Como es un procedimiento de preparación, primero se administra oxígeno debido a que vamos, de cierta manera, a obstruir o vamos a introducir el tubo endotraqueal hacia lo que es una vía aérea. Por lo tanto, se puede ver afectada la función respiratoria. Y la sedación o la anestesia, eh, este proceso suele ser un poco doloroso, por lo tanto se le utiliza la sedación o la anestesia. Debemos a tener la visualización de las vías aéreas. ¿Por qué es importante la visualización de las vías aéreas? Porque dentro de lo que es la laringe vamos a encontrar las cuerdas vocales y por medio de un laringoscopio nos va a permitir visualizar estas cuerdas vocales. Como sabemos, las cuerdas vocales son las que nos permiten realizar la función del habla. Por lo tanto, se las visualiza para no poder generar algún daño en ellas y que el paciente se vea afectado en su función del habla durante toda su vida. Y vamos a tener la inserción del tubo. Aquí se va a introducir el tubo endotraqueal a través de la boca o la nariz hasta la tráquea. De ahí viene un paso muy importante, que es el inflado del manguito. ¿Qué es el manguito? El tubo endotraqueal trae un pequeño elemento que es un pequeño globo, el cual se lo denomina manguito, y él nos va a permitir fijar o mantener lo que vendría a ser el tubo endotraqueal y evitar las fugas de aire. El siguiente paso es la verificación de la colocación. Es muy importante esto porque así nos permite saber si se ha realizado correctamente la colocación del tubo endotraqueal. Y esto se puede confirmar por medio de la auscultación pulmonar, la capnografía o radiografía de tórax. Y por último vamos a tener lo que es la conexión a un ventilador mecánico. Existen situaciones en las que a veces pacientes necesitan conectarse a un respirador artificial. Por lo tanto, este es uno de los procedimientos. De ahí vamos a hablar sobre lo que es la anatomía y fisiología de la vía aérea. Primero, un pequeño concepto sobre lo que es la vía aérea, que es el conjunto de estructuras que permiten el paso del aire desde el ambiente hasta los pulmones, facilitando el intercambio gaseoso. Después vamos a ver que estas vías aéreas se van a dividir en dos, en las vías aéreas superiores y en vías aéreas inferiores. Las vías aéreas superiores están compuestas por la cavidad nasal y los senos paranasales, que cumplen con la función de calentar, humedecer y filtrar el aire. Después vamos a tener a la faringe, que va a ser un conducto común para el paso tanto de los alimentos como de aire. Y por último vamos a tener a la laringe, que esta va a contener las cuerdas vocales y la epiglotis, dos elementos muy importantes. Hay que recordar que la epiglotis va a ser una estructura la cual nos va a permitir que nuestras vías aéreas respiratorias se encuentren solo con aire, más no con alimentos, debido a que la faringe es un conducto común en donde va alimentos y aire.
Por lo tanto, esta estructura, la epiglotis, nos va a permitir que solo se mantenga el aire en lo que es la vía respiratoria o en los pulmones. Y vamos a tener las vías respiratorias inferiores, que está compuesto por la tráquea, que va a ser un tubo cartilaginoso. Y vamos a tener los bronquios principales. Estos se van a dividir en bronquios secundarios y terciarios, y van a llevar el aire a los pulmones. Y vamos a tener los bronquiolos y los alvéolos, que es una de las estructuras importantes, debido a que aquí es donde se da uno de los procesos clave para el funcionamiento de nuestro cuerpo, que es el intercambio gaseoso entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Y vamos a pasar a lo que vendrían a ser los criterios generales de la intubación endotraqueal. La intubación endotraqueal se realiza cuando un paciente no puede mantener una vía aérea permeable o presenta insuficiencia respiratoria grave. Los criterios generales incluyen indicaciones clínicas, gasometría arterial y evaluación neurológica. Entonces, para que un paciente se lo pueda intubar, debe cumplir con ciertos criterios, los cuales se encuentran en esta esquina inferior. Vamos a encontrar que el fallo en la vía aérea, fallo respiratorio, deterioro neurológico, estado de choque, intubación anticipada. Si el paciente cumple con uno de estos criterios, se le debe de realizar lo que es la intubación endotraqueal. Mientras tanto, si no cumple con alguno de estos criterios, no debería de realizarse ese procedimiento. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el fallo en la vía respiratoria. El fallo en la vía respiratoria ocurre cuando el paciente no puede mantener una vía aérea permeable, adecuada oxigenación o ventilación. Es decir, la función que cumplen las vías aéreas se encuentran deterioradas o se encuentran inhibidas por alguna causa, que ya las tenemos aquí, que va a ser la obstrucción de la vía aérea. Puede ser por la obstrucción de la vía aérea, por algo que ingirió o algo que se quedó atrapado, un objeto que se haya quedado atrapado, también por el fallo en la oxigenación o la ventilación, alguna falla de las funciones pulmonares o por la pérdida de la protección de la vía aérea, que se lo puede eh, determinar como un deterioro de lo que es la vía aérea. Después vamos a tener lo que es el fallo respiratorio. El fallo respiratorio es una condición en la que el sistema respiratorio no puede mantener un intercambio adecuado de gases, lo que resulta en hipoxemia o hipercapnia. ¿Qué son estos dos conceptos importantes? La hipoxemia nos habla sobre uno de los gases que componen el intercambio gaseoso, que es el oxígeno. Entonces, la hipoxemia, hipo, es bajo, y oxemia y es lo que vendría a ser oxígeno en sangre. Entonces, va a haber un bajo oxígeno en lo que es sangre. A lo mismo que la hipercapnia. La hipercapnia va a ser bajos niveles de lo que... La hipercapnia va a ser altos niveles de dióxido de carbono. Es decir, hay un fallo en lo que vendría a ser el intercambio gaseoso. Puede que sea a nivel de los bronquiolos y los alvéolos, y por lo tanto no haya un equilibrio como tal y el oxígeno no esté siendo absorbido y el dióxido de carbono no esté siendo eliminado. Y vamos a tener los tipos de fallo respiratorio. Vamos a tener fallo respiratorio hipoxémico, fallo respiratorio hipercápnico y fallo respiratorio mixto. Es decir, la combinación del tipo 1 y del tipo 2. Como ya sabemos, el fallo respiratorio hipoxémico es simplemente por la insuficiencia de oxígeno. Y el fallo respiratorio hipercápnico es por el aumento de dióxido de carbono en nuestro organismo. Y vamos a tener lo que es el deterioro neurológico. Cuando las funciones neurológicas se ven afectadas, recordemos que dentro de nuestro cerebro es el que manda todas las órdenes hacia el cuerpo. Y dentro de este vamos a tener órdenes que sean órdenes que se dan automatizadas o órdenes simplemente que no necesitan ser automatizadas. Vamos a tener que el deterioro neurológico es un criterio clave para la intubación endotraqueal, ya que puede comprometer la vía aérea y la ventilación. Dentro de este deterioro neurológico vamos a tener unos
pequeños criterios que, por ejemplo, se los va a evaluar cuando son una escala de Glasgow menor o igual a 8, cuando hay un traumatismo cráneoencefálico grave, cuando hay un deterioro del estado de la conciencia progresivo o hay una intoxicación o encefalopatías metabólicas graves. Es decir, por alguna razón, nuestra función neuronal falla, por lo tanto nuestro centro respiratorio también va a disminuir y nos va a causar alguna alteración en nuestra respiración. De ahí vamos a tener también lo que vendría a ser el estado en choque. ¿Qué es el estado en choque? El choque es una condición en la que la perfusión tisular es insuficiente para satisfacer las necesidades metabólicas del cuerpo, lo que provoca hipoxemia celular y disminución multiorgánica. La perfusión tisular no es nada más que la introducción de lo que es nutrientes u oxígeno a lo que son los tejidos. Y como esta no se va a dar, va a haber una insuficiencia para satisfacer las necesidades metabólicas del cuerpo. Por lo tanto, por eso dice hipoxemia celular. A la célula no le va a llegar oxígeno. Hipoxia, perdón. Y disfunción multiorgánica, porque al momento de fallar o encontrarnos con hipoxia celular, todos los órganos comienzan a fallar al mismo tiempo. De ahí vamos a tener ciertos criterios que va a ser la intubación endotraqueal y la ventilación mecánica. Pueden ser necesarias ¿para qué? Para asegurar una adecuada oxigenación y ventilación, reducir la demanda de oxígeno del organismo, evitar la insuficiencia respiratoria secundaria. Y de ahí vamos a tener, por ejemplo, los diferentes estados de choque. Por ejemplo, vamos a tener choque hemorrágico grave, choque distributivo, que en el distributivo entra en una subclasificación que van a ser el shock séptico, shock neurogénico y anafiláctico. De ahí viene el choque cardiogénico y el choque obstructivo. De ahí vamos a hablar sobre lo que es la intubación anticipada. La intubación anticipada es una estrategia utilizada en pacientes politraumatizados en los que se le prevé un deterioro progresivo de la ventilación o de la vía aérea. Es decir, la intubación anticipada es que por medio de nuestro criterio, del criterio con el que se ha llegado por medio de los diagnósticos, por medio de las informaciones, por medio de los signos y síntomas, el personal encargado de realizar lo que es la intubación endotraqueal decide que se lo debe de intubar antes de que presente alguno de los criterios ya mencionados o algún signo y síntoma importante que refleje insuficiencia respiratoria o afección a lo que es la ventilación pulmonar. Las ventajas que tiene este procedimiento o este criterio es que va a prevenir el colapso de la vía aérea, va a haber un mayor control sobre la oxigenación y la ventilación, va a haber un menor riesgo de complicaciones por hipoxia y facilita el manejo hemodinámico y metabólico. Bueno, vamos a hablar sobre ciertas técnicas de intubación. Aquí vamos a tener la intubación orotraqueal o IOT. Es una técnica que es más utilizada en la práctica clínica y va a consistir en introducir un tubo endotraqueal a través de la boca hasta la tráquea con la ayuda de un laringoscopio. De ahí vamos a tener la intubación nasotraqueal, que se realiza introduciendo el tubo a través de la nariz hasta la tráquea. Es menos común y se reserva para casos seleccionados. De ahí vamos a tener la cricotirotomía, que va a ser un procedimiento de emergencia utilizado cuando no es posible una situación, o sea, una intubación de orotraqueal o nasotraqueal, y va a consistir en la creación de una vía aérea a través de la membrana cricotiroidea. Bueno, aquí dentro de estas técnicas entra en lo que es la intubación endotraqueal debido a que va a haber una intubación orotraqueal, es decir, por medio de la boca, y la intubación nasotraqueal por medio de la nariz. Debemos tener las complicaciones de la intubación endotraqueal. Por ejemplo, vamos a ver que se van a dividir en complicaciones inmediatas, complicaciones tardías y complicaciones relacionadas con la extubación. Dentro de las complicaciones inmediatas es que puede ser traumática, es decir, puede haber algún daño al momento de introducir el tubo y generar algún desgarro de algún tejido, entre otras cosas. De ahí también fisiológicas puede que haya alguna alteración por medio del tubo o alteración de las estructuras u órganos que se encuentran por medio del tubo.
vamos a tener que van a estar relacionadas con la colocación incorrecta del tubo. Es decir, debido a que colocamos de manera incorrecta el tubo, vamos a generar alguna falla. Por ejemplo, las complicaciones, pues digamos que disminución de la función del habla debido a que por medio de que el tubo se colocó incorrectamente, dañó lo que es las cuerdas vocales. Debemos tener complicaciones tardías. Las complicaciones tardías van a ser daños a las vías aéreas, es decir, que toda la vía aérea se va a encontrar comprometida, o por algunas infecciones, debido a que el tubo, de cierta manera, eh, les puede permitir a ciertos agentes patológicos que ingresen a nuestra vía y causarnos una mayor infección. Y complicaciones relacionadas con la extubación, por ejemplo, vamos a tener lo que es el laringoespasmo, las parálisis de las cuerdas vocales o la dificultad para volver a intubar. Y esto se da al momento de al momento de retirar lo que es el tubo endotraqueal. Bueno, y eso es todo. Espero que les haya gustado mucho este tema y síganos en nuestras redes y suscríbanse.